Vamos a ir a la parábola del sembrador que hoy tenemos. Uy, qué texto, por favor. Lo leyó recién el hermano Tomás, los que recién se enganchan. Hoy nos ayuda en la lectura Damari, Ludmila, bien, la hermana Ludmila. Vamos a ir a Lucas 15. Lo voy a leer nuevamente una parte y vamos a orar. ¿Listo? Bien. También dijo, luego de que habla de la parábola de las ovejas, del 3 al 6, del 8 al 10, habla de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una dracma, una moneda. La halla y hace mucha fiesta con sus amigas. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto todo en respuesta al versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. De ahí salen estas historias, Marshall se les decía, estas historias inventadas del Señor que tienen un propósito. La parábola en el original significa poner una cosa al lado de otra para compararlas. Eso significa una parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Observen el texto. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Comenzó a faltarle. Y fue y se pegó, es la traducción, se pegó, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, obviamente rogándole, el cual envió a su hacienda para que apacentase chanchos, cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí muero, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pongan en su mano un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias por permitirnos ver otra vez este texto, y oramos por todos los nuevos los que están escuchando, los que vienen, Señor, que tu palabra cumpla tu propósito. Estamos viendo un Padre buscador, un Padre que hace fiesta, y también la respuesta humana a un Padre dadivoso, generoso. Oramos, Señor, que tú guíes, tu Espíritu ministra. Ayúdame a ser claro, Señor, y que a pesar de mí, tu palabra siga obrando, Señor. Gracias, Señor, porque nos das este tesoro, como el Evangelio, en vasos de barro. En tu nombre, amén, Señor. Bueno, de todas las parábolas que el Señor dio, esta es la más conocida, la más sobresaliente. Es impresionante. Podemos decir, MacArthur le pone memoria de 2 hijos en su mensaje muy lindo, le animo a escucharlo. No hay punto de comparación, ¿no? Un maestro como fue el pastor MacArthur. Pero la escena, la historia se concentra en un padre generoso, en un hijo derrochador, pero un hermano mayor, y el foco de la historia, por la respuesta al versículo 2, el reflector está en el hijo mayor. Es interesante cómo termina la historia, muy interesante.
Al igual que la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, esta parábola representa el gozo de Dios por la salvación de los perdidos. Aunque las dos primeras parábolas destacan la parte divina, eso es interesante, en la búsqueda de los pecadores, esta tercera, aunque se refiere a Dios como el buscador, se enfoca más en el aspecto humano de la salvación. El aspecto, no que el hombre busca a Dios, el aspecto humano de la salvación. Es una historia dramática, conmovedora, sobre el desesperado arrepentimiento del pecador, pero también escandalosa. Es muy escandalosa. Es todo un escándalo. En un pueblo que defendía el honor, el buen nombre, la prioridad del honor, evitar la vergüenza. Toda esta parábola es una vergüenza para el pueblo judío y para los fariseos y los escribas del versículo 2. Es un escándalo, toda la historia. Podemos ver la reacción de cada uno de ellos como si abrieran los ojos y digan, esto no puede ser. En primer lugar vamos a ver el papel del padre, que es escandaloso. El papel del hijo menor, en primer lugar, es escandaloso. El papel del padre, perdonando al hijo, es escandaloso. La actitud del hijo mayor es escandaloso. Así que son tres partes de la parábola y comenzamos por orden, obviamente. El escándalo que produjo la actitud y las decisiones del hijo menor. Miren, 3 puntos los que quieren anotar el bosquejo. Una escandalosa petición, es atrevida, insolente, impertinente lo que pide el hijo menor, el derroche del hijo menor y el arrepentimiento también es vergonzoso, al punto que llegó. Así que ya hemos orado y nos va a ayudar en la lectura. Solamente vamos a leer versículos 11 y 12, por favor, Ludmila. La petición. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bien, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, cada vez que prediqué, creo que esta es la tercera vez en tantos años de esta parábola, ¿no? Siempre hubo resultados en la semana. Fue un gozo. Hubo resultados en algunos hermanos, moviéndolo a predicar el evangelio, hermanos que volvieron en sí, personas. Así que oramos que Dios haga lo mismo, ¿no? Como les digo, a pesar de mí, de quien está acá. Acá la protagonista es las Escrituras. Entonces, lo primero que vemos ahí, el papel del hijo menor, la petición. La palabra pródigo, también que se usa, significa derrochador. Describe a la perfección el hijo menor como revelan sus acciones. Pero aunque no aparezca hasta el final el hijo mayor, el foco está en él. Van a ver, el foco está en él. Y el joven hizo una sorprendente petición. Padre, dame las partes de los bienes que me corresponde. Qué atrevido. Estaba violando el 5º mandamiento de honrar al padre y a la madre. Imaginen los ojos de los fariseos y los escribas. El hijo que pedía tal barbaridad, los hijos no podían heredar hasta que los padres murieran. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que el hijo le está diciendo, padre, morite, yo quiero mi parte. Ahora quiero mi parte. Realmente es terrible. Que un hijo dijera, dice un autor, dijera tal barbaridad a su padre en esa cultura equivalía a decir que deseaba verlo muerto. Ya no tenía derecho a su parte, ya que no tenía derecho a su parte de la herencia mientras estuviera vivo. Pero lo interesante es que el texto, versículo 12, que dice que le repartió los bienes a los 2, no a uno. Y yo empecé a buscar la palabra bienes en versículo 12. La primera vez que aparece bienes es la palabra ousia y significa
posesiones. Pero miren esto. La segunda parte que dice, y le repartió, la primera, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa, dame las cosas materiales. La segunda parte, la final, y le repartió los bienes, es bios, donde viene vida. Bios. Y es interesante, porque ahí el Padre le da lo que generación tras generación han juntado para toda su vida. Le dio todo. Es escándalo, es un escándalo. También la actitud del Padre, ¿cómo le va a dar todo? Le dio. Es una parábola, hermanos. Es una parábola, es un marshal, es una historia inventada. Pero el Señor quiso enfocar aspectos importantes del Evangelio y de la salvación en los fariseos y en los pecadores. Lo que por generaciones habían producido, este padre le da a sus 2 hijos, versículo 12. En lugar de pegarle por una tan actitud insolente, el padre le dio sus deseos. Les dio. 13 ya ni hablar, lo escandaloso de lo que él hizo, ¿no? Con los bienes, lo que el padre juntó durante toda su vida. Es una historia. Y este es el caso de un pecador bajo, de un muchacho muy malo, bajo. Pone un ejemplo, un caso de un pecador malo. El Señor está resaltando un punto espiritual muy importante. Y miren esto, que Dios da a los pecadores la libertad de elegir el curso de su iniquidad. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Existe el libre albedrío? Sí. Pero ¿sabés en qué existe? Que el pecador siempre va a elegir en contra de Dios. Nunca por sí mismo va a buscar a Dios. Cuando te preguntan, ¿usted no cree en el libre albedrío? Sí que creemos. Cada uno se apartó por su propio camino. Todos le dejaron. Miren, Salmo 14, 1 al 3. Ahí está el libre albedrío. Miren, Salmo 14, 1 al 3. El Padre le da todo. ¿Querés eso? Tómalo. ¿Saben qué? Es lo peor que puede hacer Dios por nosotros. Cuando vos insistís en algo, que no te importa nada si es la voluntad de Dios, y Dios dice, bueno, tómalo. Ahí lo tenés. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sabes lo que vas a hacer? Lo peor vas a hacer. Miren lo que dice Salmo 14, 1 al 3. Bueno, le dejo a la hermana. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay que hagan lo bueno? Dígame. Bueno, este es un texto. Podemos ir a Romanos. Pablo también toma Salmo 14. No hay ni uno. El Padre le repartió los bienes. Le dio todo. Romanos 1:24 dice, por consiguiente, estoy leyendo la versión Las Américas, ¿no? De Romanos 1, un texto precioso. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron, ahí está lo que querían ellos, ¿no? Sus propios cuerpos. A las Américas, bien. Bueno, lo leo de acá. Porque cambiaron la verdad de Dios, eso es el hombre, cambia. Dios dio una forma, un objetivo, el hombre lo retuerce, lo cambia. La verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos, amén. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron su función natural por la que es contra naturaleza, lesbianas. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos, versículo 28, no tuvieron bien de reconocer a Dios, Dios los entregó, miren las veces que aparece, los entregó, querías esto, toma, a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen.
El padre le dio. Le dio. Ojo. Quizás Dios, desde chico, de hace mucho, decís que conoces a Dios. Dios te ha dado chances. En su gracia común a toda la humanidad te ha dado cosas. Y vos estás haciendo papilla lo que Dios te dio. Hiciste con tu vida lo que se te dio la reverenda gana. Y te das cuenta que vas camino a lo que es este personaje, ¿no? Su derroche fue una vergüenza, no solamente su petición, ¿no? Tú querés, yo puse acá con lapicera, siempre agrego algo en el mensaje, me encanta este mensaje. Muchas veces queremos nuestra vida para manejarla, es mi vida, yo con mi vida hago lo que quiero, como las abortistas, ¿no? Es mi cuerpo, es mi decisión, sí, así te va a ir. Para manejarla a tu antojo, por tu propio camino, y cambiaste todo lo que se te dio. Mire, versículo 13 al 16, por favor, Ludmila. No muchos días después. Lo busco, lo leo de acá, mientras nos mantenemos ahí en Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, volviendo perdidamente. Bien, cuando lo había gastado todo, versículo 14, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se pegó, se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar chanchos. Es una historia, te vuelvo a repetir, no puedes tomar literal, pero es una historia tomada de lo cultural, lo que rodeaba el ambiente. Por eso las parábolas tenemos que entenderlas a la luz de la cultura que fueron hechas. Apacentar cerdo para un judío era lo más bajo, el cerdo era un animal impuro. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren lo que pasó, su derroche fue una vergüenza. La palabra juntándolo todo, en el original en griego es sunago, que significa buscó cambiar todo lo que tenía, vendió, no sé, animales, joyas. No era dinero en efectivo, él buscó el dinero en efectivo. Fue una casa de cambio y vendió todo. Él vendió todo, hizo todo dinero para poder gastarlo. Hizo papilla lo que le dio el Padre de toda su vida. Así que se fue a una provincia, miren versículo 13, un país lejano. Yo voy a leer también la versión en Reina Valera 60. Se fue a una provincia apartada y las Américas dice un país lejano. O sea, se fue lejos, como Jonás. Como Jonás, que Dios dijo, anda a Nínive. No, yo me voy para el otro lado. Es interesante porque Salmo 139, 7 al 13, el salmista dice lo mismo. ¿A dónde huiré? A ver si lo tiene Ludmila. Salmo 139, 7 al 13. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Así pensamos nosotros, ¿no? Que podemos escapar de Dios. El siguiente versículo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. No puedo ir de Dios. No puedo ir. Malgastó su hacienda, dice las Américas, versículo 13. Allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. ¿Observaron algo hasta el versículo 16? Y en adelante que el hijo mayor ni aparece. No está. No está tampoco. O sea que los dos están perdidos. Aunque estaba en la casa, no tenía relación con el padre. Bien. Mediante un estilo de vida imprudente, derrochador, libertino, incluso de juntarse con prostitutas, derrochó toda la fortuna. Él quería pecar más allá del alcance de toda responsabilidad, lejos de su padre, de los aldeanos, de quienes lo conocían, quien les hubiese despreciado también. La acción de este joven simboliza la necedad del pecador de tratar de huir de Dios.
libre, libre de todo, libre. Bueno, la libertad le duró poco. Terminó siendo preso de su propio pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, ¿no? Un chico decía, cuando aconsejábamos en Monte, era adicto, todo eso. Bueno, larga el pucho y larga la droga. Yo cuando quiero lo largo. Por ahí lo han escuchado alguna vez, ¿no? Que te dicen del pucho, no, yo cuando quiero, yo lo controlo, cuando quiero lo largo. Mentira, mentira. Es raro, ¿no? Cuando lo pueden. A veces pasa, pero Jesús dijo que, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, él buscó voluntad libre, pero fue esclavo de sus propias malas decisiones y sus consecuencias. No por mucho tiempo disfrutó la tan anhelada libertad. Empezó a sufrir las consecuencias de su pecado. Nunca paga. Ayer vimos la caída del rey David, 1 Samuel 11 y 12, cuando Natán va y lo exhorta. ¿Cómo comenzó el declive de su pecado? Que estaba en una terraza durmiendo la siesta, después va a la terraza, ve a Betsabé, la toma, queda encinta. La única palabra que aparece de Betsabé: estoy encinta, estoy embarazada. Para hacer eso, versículo 6, planea meticulosamente matar a Urías hasta que lo mata. Un tipazo Urías, un tipazo. Bueno, termina el capítulo 11 diciendo, esto no fue agradable delante de los ojos de Dios, de Jehová. Y capítulo 12 comienza con Jehová, que toma cartas en el asunto. Libre. La consecuencia del pecado en la vida de David, capítulo 12, Dios perdona su pecado, pero todo lo que viene después es tremendo, es tremendo. Bueno, acá estamos ante este muchacho loco que hace semejante locura, un caso bien extremo que el Señor pone, y él le dijo a la familia, necesito un tiempo. A veces algunos dicen eso, ¿no? Necesito un tiempo. Mire, pastor, yo por ahora no me congrego porque necesito un tiempo pensar. No seas tonto. Nunca en la Biblia, en ninguna parte te dice que tenés que tomarte un tiempo para pensarlo. Nunca. Seguí a Cristo, porque separado de Él no hay nada. No podemos hacer nada. Cuando lo había gastado todo, versículo 14, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Empezó a pisar ya el sufrimiento. Gastó todo. En la valija no guardó previsión. En la valija de él no había nada. Y lo gastó. Y así es una vida sin Dios, ¿no? Así es. Gastó todo, no guardó nada. Estaba tan ciego y tan deseoso de satisfacer sus propios placeres egoístas que la prevención no estaba en sus planes. Era un extraño, lejos, sin tener dónde ir, a quién acudir para pedir ayuda. Me viene a la mente Efesios, ¿no? Ajenos a los pactos de Dios, lejos y sin Dios en este mundo. Así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Religiosos pero sin Dios en este mundo. ¿Se acuerdan, no? Efesios capítulo 1, capítulo 2, que habla lo que éramos. Estamos muertos en delitos y pecados. Lo mismo que todos los demás. Estaba sin dinero, en la indigencia, sin recursos, al buscar placer desenfrenado, lujuria continua y un comportamiento sin restricción alguna, terminó sufriendo vacío y al borde de la muerte. Pero es interesante, miren, estamos en versículo 15, lo puedes leer los 1000 al 15. Miren, aunque la pasó mal, estaba muy mal, porque dice, el hambre en la antigüedad, fíjense que el hambre llevó a Abraham a bajar a Egipto, a Jacob también a bajar. El hambre era hambre, hermano, no era que me falta el pan, no compraron el pan, ahora con qué comemos, no era eso, hambre, en la antigüedad el mundo pasaba hambre y después de una guerra es terrible. Yo tenía un abuelo italiano que siempre me decía, falleció hace como 50 años, pero el abuelo Don Pedro se llamaba, estuvo en la Tercera Guerra Mundial, italiano. Dice, ustedes los argentinos no saben lo que es el hambre. Nosotros, dice que llegamos a buscar raíces para comer. Nada. Bueno, eso era el hambre
Querés googlear y buscar lo que eran las hambrunas en el tiempo antiguo, eso está hablando acá. Vino un gran hambre que no había nada, por eso Dios usó a José para preparar a Egipto y llenar con cereales, ¿no? Y fue rey. Eso pasó. Ahora sí, leemos. Dice, aunque estaba pasando mal, miren lo que pasa en el versículo 15. ¿Qué dice Ludmila, por favor? Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Por eso, esta parábola, si bien el propósito es buscar a un Dios buscador, resalta también aspectos humanos en la salvación. Este tipo todavía no cayó. No fue al Padre. Todavía no. Buscaba otra alternativa. No sé qué ejemplo poner, no quiero poner un ejemplo que por ahí después me arrepiento, pero a veces nos pasa, ¿no? Que en vez de buscar a Dios, buscas un psicólogo, buscas otro aspecto, buscas amistades. El tipo no quería dar el brazo a torcer. Dice que se pegó, 15, se arrimó, búsquenlo la palabra ahí en el original, dice se pegó. Es horrible, es humillante. El hijo de un padre rico. Se pegó significa que se arrastró, no puedo moverme porque no tengo el otro micrófono, me olvidé, perdón. Se agarró a este hombre. ¿Vieron los mendigos cuando, hoy no vemos mucho, pero cuando yo era chico en la iglesia católica todavía hay. La idea es de una persona que se agarra a los pies de otro para pedir, por favor, dame algo. Esa es la idea. Se pegó a un ciudadano y deseaba llenarse, versículo 16, el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hambre, hermano, eso era hambre. Era hambre, no es que no te gusta la verdura o esto. Comías lo que venía. Tal es así que comía lo que comían los chanchos. Creo que en una vuelta yo le pregunté a Juan, me estaba viniendo ahora, que las algarrobas en el norte argentino, algunas se comen, ¿no? Sí, pero no es común. Y en este ambiente se usaba para los chanchos, no es para alimentación humana. O sea, en la cultura y en el contexto de esta historia, cualquier judío te decía, eso no comen los humanos, lo comen los chanchos. Te está mostrando el Señor con esto, una historia inventada por el Señor. El punto bajo que cayó y todavía no dio el brazo a torcer como decimos los argentinos. No sé cómo dicen en Venezuela. No se quebró. Sí, está ahí. Y bueno, un autor escribió una definición interesante. Miren, los pecadores que no se arrepienten rehuyen toda responsabilidad y rendición de cuentas delante de Dios. Le niegan su lugar, lo odian, desean que Él no existiera, se niegan a amarlo y lo deshonran. Toman las dádivas que le ha dado, la despilfarran en una vida de gratificación personal, disipación, lujuria desenfrenada. Como resultado, los pecadores se encuentran espiritualmente en bancarrota, vacíos, indigentes, sin nadie que les ayude, sin nadie a quien acudir, y enfrentan la muerte eterna. Y cuando todas las estrategias de autoayuda fallan, el pecador toca fondo. Eso pasó con Asaf. Salmo 73. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. La soberbia los corona, se mofan, ponen su boca contra el cielo, su lengua hacia la tierra. Llegó un punto, dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. Es en vano haber buscado a Dios. Salmo 73, 17 dice, hasta que entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizaderos y asolamientos les harás caer. Lo que está pasando acá. Bueno, su derroche fue una vergüenza, pero también su arrepentimiento fue vergonzoso. Para los judíos fue vergonzoso. 17 al 19, por favor. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bien, bien, qué hermosura. Para nosotros qué hermosura, ¿no? Pero fue un escándalo, fue un escándalo. El hijo comenzó a recordar lo que era el padre. Eso lo hizo Dios, eso hace Dios con el pecador, ¿no? Excedía generosamente los requerimientos de la ley, asegurándose que los hombres, históricamente, ¿no?, que contrataba tuvieran abundancia de pan. El padre era generoso con la gente que él tenía a su cargo. Muestra un padre generoso, muestra un amo generoso, que tenía bien a sus empleados, con abundancia de pan. ¿Vieron esa gente que vos trabajás y decís, tipo generoso? Y te viene en Navidad y te da una canasta. Mirá, pensé en vos, trabajás muy bien, yo quiero gratificarte esto. Y decís, wow, aparte que me da trabajo, el tipo es bueno. No sé si les pasó alguna vez, a mí me pasó. Decís, qué buen tipo, nos tiene bien. Yo tengo un hombre que le pinto, terminamos de hacer toda la obra, los albañiles, yo de pintar, y pagó una cantina en Caseros, muy famosa, para todos los empleados. ¡Wow! Él es el dueño de Arbel, un laboratorio muy importante de estética femenina. Y dice, yo estoy contento de tenerlo. Nos fuimos con la panza así, a la noche. Eso es el padre acá. Eso está diciendo. Se acordaba del padre que con los jornaleros hasta le daba más de lo que era legalmente. Eso es Dios. Eso es Dios. Así que ensayó una breve confesión, en versículo 18, me levantaré. Pero me encanta el versículo 17. Para ver eso volvió en sí. Volvió en sí. Anteriormente no había vuelto en sí. Miguel Núñez habla de eso, ¿no? Una persona que no vuelve en sí siempre busca excusas, culpables. No, pero yo me fui libre porque necesitaba esto, porque esto. Cuando vuelve en sí, directamente reconoce su mugre. Lo mismo que pasó en Lucas 23, 40-41, el ladrón en la cruz. Se burlaban los dos del Señor. En un momento hubo un clic. Y tenemos esa maravillosa historia en Lucas 23. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Antes le dice al otro, compañero de maldades, fechorías, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Volvió en sí. Eso lo hace Dios. Los escribas de los fariseos habrían estado de acuerdo en que él debía confesar y arrepentirse. Va todo bien ahí. Mostrarse humillado, avergonzado y quizás pedir perdón y misericordia, pero solo después de yo estudiaba que era la total restitución. En la manera de pensar de ellos, las personas se tienen que ganar otra vez el camino a partir de la vergüenza. Después ustedes pueden buscar ahí qué era la restitución en el pueblo judío en base al hijo pródigo. Se tenía que sentar en una silla en el medio del pueblo, tenía que el padre no recibirlo, despreciarlo, tenía que ser humillado, tenía que ser avergonzado, tenía que trabajar gratis para ganarse el perdón. Tiene que pagar por lo que hizo. Eso no es la salvación, hermano. Y esto es escandaloso. Él sabía que enfrentaría en las costumbres de una sociedad legalista y que defendería el honor de la familia, el escarnio, la vergüenza y la humillación. Iba a enfrentar todo eso. Y aún así estaba preparado. Estaba preparado y ensayó eso. Ahora, saliendo de él, su petición, su derroche, su confesión, volvió en sí. Quizás hoy es el momento en que volvés en sí. Quizás yo no puedo hacerlo. Ninguno de la iglesia. Estás viviendo tu vida a tu antojo. Yo no te conozco, los que están mirando. Has ido a iglesias, sabes de Dios, pero en tu vida has tomado decisiones horribles. Horribles.
y quizás ahora volvés en sí. Es un toque que hace el Espíritu Santo. Te muestra cuánto has ofendido a Dios, cuánto lo has ofendido. Papel del Padre, miren, versículo 20 al 24. Su recibimiento fue vergonzoso, la reconciliación fue escandalosa y su fiesta fue escandalosa también, desconcertante para los fariseos y los escribas, que en versículo 12 a los pecadores recibe. ¿Cómo el Padre va a recibir a un pecador y no hacerle pagar por lo que hizo? Levantándose fue a su Padre, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo pasaje, pero es vergonzoso, es vergonzoso. Miren lo que pasa. Dice versículo 20, observen el texto. Yo tengo las Américas. Levantándose fue a su padre, punto seguido. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovieron sus entrañas, esa es la idea, por él, corrió a donde estaba lejos y se echó sobre su cuello y le besó. Está la foto ahí, ¿no? Para más o menos imaginarnos, estar en atmósfera de lo que ocurre. Lejos de la aldea, porque el padre no quería que pase la humillación en la aldea. Su recibimiento comenzó a desarrollarse cuando el joven estaba todavía lejos. ¿No fue así nuestra salvación? Estando lejos. Él te buscó estando lejos, muertos en delitos y pecados, aunque estés en una iglesia. Estabas lejos de Dios. Los escribas y los fariseos habían esperado que el hijo regresara, ellos esperaban que el hijo regresara. El padre, a fin de conservar su propio honor, tendría que negarse a verlo. Imaginen esa escena, ¿no? Más bien haría que se sentara en la aldea fuera de la puerta de la casa familiar, esto es lo que es la cultura judía, en vergüenza y desgracia. Cuando finalmente se le considera audiencia a su hijo, sería una recepción fría mientras se humillaba delante de su padre. Se esperaría que éste le informara a su hijo qué trabajos debía realizar para hacer total restitución por su conducta y por cuánto tiempo antes que le pudiera reconciliar como hijo ante su padre. Todo esto era coherente con la enseñanza rabínica de que el arrepentimiento era una buena obra realizada por los pecadores que finalmente harían el favor y el perdón de Dios. Toma mate. Rompió los papeles. El padre corrió lejos, corrió y lo besó, lo aceptó. No le hace pagar, no le dejó terminar. Fíjense cómo sigue la escena. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno tu jornalero. Levantándose vino su padre, versículo 20, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre el cuello y le besó. 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22, el padre pone la mano en la boca, pero el padre dijo a sus siervos: saquen el vestido, el anillo, el calzado, matemos el gordo ese que tenían ahí, el becerro, y hagamos fiesta. Era un asombro total para los oyentes del Señor este detalle.
y hacernos esta imagen. Eso fue escandaloso. Primero, otro detalle de la historia. Los nobles, él era un noble, de Medio Oriente no corrían. Por eso tenés que entender la parábola a la luz del contexto. No corrían. Corrió se traduce de una forma del griego que es estrecho y significa una carrera. O sea, imagínate al papá se levantó los trapos, la túnica, se le veían las piernas y corrió. No le importó el honor. Para una posición de importancia de este hombre, correr en público fue y sigue siendo algo inaudito. Para correr debió levantar su larga túnica que usaban los hombres y mujeres por igual, y por tanto debió dejar al descubierto sus piernas, lo que se consideraba vergonzoso. En ese momento el padre se convirtió en el objeto de bochorno al tomar la vergüenza sobre sí con el fin de evitar que cayera sobre su hijo. O sea, este papel lo hizo Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. La cruz fue el acto más vergonzoso de la historia de la humanidad. Maldito es el que es colgado en un madero. Eso hizo Cristo por nosotros. Pero su reconciliación, terminando con la parte del Padre, levantándose fue a su Padre y cuando estaba todavía lejos su Padre lo vio, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Es una locura. No, el aspecto, no sé si lo llegan a ver, seguramente su ropa con olor a cerdo, con olor a basura, sucio, sin bañarse por mucho tiempo. O sea, ningún judío lo hubiese tocado, era inmundo, más con los pecados que tenía. Él lo hizo. Y así nos amó el Señor. Muertos en delitos y pecados. Por eso, dice Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. No había necesidad de ganarse la restitución. No tenías que obrar en nada. Fue gracia plena, fue misericordia. La recepción del Hijo es un verdadero ejemplo a los creyentes que llegan al arrepentimiento y fe hacia Dios, suplicándole gracia y su perdón. Hasta ahí bien. Lo que no siguió en el versículo 21 es las obras. Lo que sí el Padre tomó, he pecado contra el cielo y contra ti. Listo. No hace falta que obres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Precioso. El festejo fue vergonzoso. 22 dice, vamos a ver del 22 al 24, Ludmila, por favor. Pero el padre dijo a su siervo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien, hace un festejo inaudito, le dio honores a quien merecía castigo, le dio lugar de privilegio a quien merecía castigo, nos dio lugares de privilegio a quienes merecíamos castigo. Esto es un privilegio. No deberemos estar acá. Yo no debería estar acá adelante, ni usted sentado ahí. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Fue un festejo vergonzoso. No tuvo que pagar por nada. Rebosante de alegría. Ordena que haga el becerro gordo, el anillo. ¿Saben que el becerro gordo era destinado a la boda del primogénito?
el becerro gordo se dejaba para acontecimientos muy, muy, muy importantes como el casamiento, la boda del primogénito. Así que fíjate el primogénito cómo estaba, el hermano mayor. El padre afirma, 24, porque este hijo mío era muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Contrastes, muerto, vivo, perdido, hallado, eso somos nosotros. Celebración. La vergonzosa decisión de un hijo, su despilfarro, el desperdicio de su padre, el desprecio de su padre, su vergonzosa petición, su vergonzosa vida de pecado, su vergonzoso regreso, y también en la historia la reacción vergonzosa del padre, dejando un lugar su honor con una reconciliación escandalosa y una fiesta absurda. Terminamos con el hijo mayor, que ellos dirían, bueno, uno que tiene un poco de cerebro y ve las cosas como las tiene que ver. 25. Su hijo mayor estaba en el campo, o sea que no tenía relación con el padre. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué pasa ahí? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque le ha recibido sano y salvo. Las dos palabras forman la palabra shalom. Lo ha recibido en paz. Esa es shalom. No se duerman, ¿eh? Ya terminamos, ¿eh? ¿Están durmiendo? No lo voy a ver. ¿Chino está dormido? No está dormido. No se me duerman que viene la parte final. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Miren, es precioso esto. Imagínate la escena del padre rogándole que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, con ese tono, yo creo que ha sido con ese tono, mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. ¿Se acuerdan Lucas 18, el joven rico? Todas estas cosas las he guardado en mi juventud. Ah, sí, wow, qué bueno que sos. Nunca. Sin embargo, también nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para el becerro engordado, que era para mí, cuando me case. Él le dijo, hijo mío, qué ternura. Tú siempre has estado conmigo, siempre estuviste conmigo, y todo lo mío es tuyo. Acuérdense, versículo 12. Recibió la herencia él también, en vida del Padre. A los dos le dio. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y es hallado. Los escribas y fariseos habrán dicho ahí, bien, uno que piensa por fin, uno que piensa como nosotros pensamos. Este hombre es escandaloso lo que hizo. Bueno, el Señor hablaba de los fariseos y los escribas, ¿no? Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Así los describió el Señor a los fariseos. Ellos se creían justos, limpios, sepulcros blanqueados les llamó. No sé quién estaba más perdido, si el que se fue con tipas haciendo vida de lujuria o el hermano mayor. El hermano mayor estaba también perdido, más porque tenía todos los privilegios, no lo aprovechó. Todo lo vivía para sí mismo, todo. Su reproche, dice, pero respondiendo él le dijo, mira, tantos años te he servido y nunca, mira, es un espíritu legalista. Mira, él obedece un rito, te obedezco y con todo lo que te hice estás en deuda conmigo. Así pasa en la iglesia, hermanos, también, ¿eh? Pastor, yo tantos años enseñé acá en la escuela dominical, yo hice esto, y viene esta persona y usted lo pone acá a guiar el estudio inductivo. ¿Cómo puede ser? Yo he sido fiel tantos años. El espíritu legalista, ¿no?
Ese es el que siempre anda buscando la paja en el ojo ajeno. Siempre. Ayer veíamos eso, ¿no? Busca, como David, ¿no? Cuando Natán dice la historia de las 2 corderitas y el hombre rico viene y le mata a la corderita al hombre. Dice, tiene que morir. Bueno, ese hombre sos vos. Cara dura. Dice, así eran los fariseos, su reproche. El padre nunca lo felicitó. Eso reprocha. Nunca me diste un cabrito. Hacen bien un contraste. Algo chiquito, ni siquiera me lo festeja. Nunca Dios va a festejar tu soberbia y tu legalismo. Nunca. Así que eso se va acumulando amargura si estás mal con Dios. Y estas acciones son las que tenían los escribas de los fariseos. Ellos pensaban que el cielo estaba en deuda con ellos. Estas acciones los representan. La última respuesta del Padre, hijo mío, versículo 31 al 32, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Recuerden, el reflector está sobre acá, sobre este hombre. Acá está el nudo de la cuestión. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y había hallado. Lucas después va a presentar el caso de Zaqueo, que vuelven a hacer lo mismo. Mirá la casa de quién va a comer. Hermanos, las riquezas de Dios fueron ofrecidas en mayor abundancia a los judíos. Con mayor claridad a los judíos, en especial a los dirigentes, que se enorgullecían por su conocimiento de las Escrituras. Todo lo mío es tuyo. Le estaba diciendo a los fariseos, que ellos enseguida se relacionaron con el hermano mayor. Ustedes tienen todo. Pablo en Romanos 9 dice, verdad digo en Cristo y no miento. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que en mi pariente según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, o sea, las palabras de Dios, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos, amén. ¿Qué privilegios tenían? Los judíos contaban con tremendos privilegios, encarnados aquí por el hermano mayor, pero era necesario, y esto es impactante. Dios no puede retener el gozo por el arrepentimiento y la salvación de un pecador. Y el hijo menor simboliza a quienes buscan la salvación sin obras, por gracia. Se desploman delante de Dios y le dicen, Dios, yo pequé contra el cielo, contra ti, he pecado. A ellos representa. Espero que te puedas ver en el hijo menor, elaborando esa oración para ir a Cristo. Dices, basta con mi vida, ya está, la gasté, hice lo que quise, es tiempo de ir a Cristo, de verdad, de verdad. La historia termina acá y vos decís, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fiesta? ¿Entró el hijo mayor? ¿No entró? ¿Qué pasó? ¿Se habrá abrazado al padre? Y dijo, perdóname papá, y vamos adentro a comer el becerro, y voy a abrazar a mi hermano. Quedó inconclusa. Y esto es muy interesante terminando. Hay un autor, Kenneth Bailey, un comentarista presbiteriano que habla árabe con soltura y especialista en literatura, y él dice en todo su relato que sencillamente no hay final. No hay final. El patrón que recibe la parábola, la forma que está escrita, termina inconclusa. Nos gustaría decir que el hijo mayor cayó de rodillas ante su padre diciendo, me arrepiento por mi corazón insensible y sin amor, por mi servicio hipócrita, por mi orgullo, mi egoísmo. Perdóname, papá, haceme un verdadero hijo. Entonces el padre lo abraza al hijo mayor y se van a la fiesta adentro, pero no ocurrió eso. Y todos sabemos que los fariseos estaban escribiendo su propio final acá. Y ellos piden la muerte del Señor, como vimos y vamos a ver ahora una imagen, un video.
piden que suelte un ladrón y convenzan a todo el pueblo y maten a Cristo. Tremendo. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Has considerado alguna vez la reacción de Dios, cómo lo muestra esta parábola, la reacción que tiene el Señor con los pecadores? Su búsqueda, corre, nos abraza, nos besa, dejó su honor por vos, su gloria, y nos puso el mejor vestido. Hay una fiesta continua en el cielo por aquellos que realmente han reconocido su miseria y acuden a un Dios compasivo y Dios los abraza. Por otro lado, para los creyentes, ¿con qué corazón servimos en la iglesia? ¿Con qué corazón? Que no seamos como el hermano mayor, ¿no? ¿Con qué corazón tratamos con alguien que ha pecado, que ha caído, creyente o incrédulo? Lo buscamos, lo restauramos. Mateo 18 dice, si alguien peca contra ti, ve y estando tú y él solo, si te oyere, lo has ganado. El énfasis es ganarlo, no aniquilarlo y fusilarlo y hablar, como 15:2. Hermano, va a dos puntas. Esta mañana quizás el Señor te está llamando a salvación. Es la hora. Y en último lugar, que sirvamos con un corazón como el hijo pródigo. Así, de total humildad, decir, si no, yo estoy acá, es un honor, es un privilegio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa parábola que, masticándola ahora en la semana, Señor, seguramente hay más cosas que vamos a ver. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener una actitud humilde. También de saber tratar con un hijo pródigo, con una persona que quizás se está volviendo de nuevo a ti, Señor. Animarlo, exhortarlo, pero en amor, como vimos ayer, Señor. Gracias, Padre. Oramos por los que todavía no te conocen y andan por el mundo, Señor, hundiéndose cada vez más y más, que vayan a Cristo, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.